Buenos días, hermanos. Una feliz semana para todos. Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a orar y le vamos a pedir al pastor Sergio Lima, pastor del distrito de Corrientes 2, que por favor tenga una oración para empezar con nuestra programación de esta mañana. Querido Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque nos permites tener un nuevo encuentro, esta vía online. Y qué bueno, Señor, es poder juntarnos, reunirnos de distintos puntos del país, de distintos lugares, para no solamente aprender de tu palabra, sino también mantener el espíritu de unidad en las enseñanzas, en las doctrinas de tu palabra. Y rogamos de manera muy especial por nuestros oyentes que puedas preparar sus corazones en esta ocasión, que ellos puedan, Señor, recibir la instrucción y que todos juntos podamos ponerla en práctica. Y oramos, Señor, por nuestro pastor Marcos Blanco, para que él pueda ser usado en esta oportunidad por tu Santo Espíritu, y que al transmitir este mensaje de las reglas de juego en el gran conflicto pueda ser eh, tan esencial entenderlo y podamos poner en práctica y preparar nuestra vida para los eventos que se nos avecinan. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecer la presencia del pastor Marcos Blanco, pues doctor en teología sistemática, es director editorial de Casa Editora Sudamericana, por eso lo vamos a aprovechar mucho en esta mañana. Muchas gracias, pastor Blanco. Es un gusto poder estar con ustedes, acompañarlos y poder estudiar este tema que se da en el contexto del estudio que están realizando del libro El conflicto de los siglos. Y este es un tema que está relacionado, aunque no es un repaso del capítulo que ustedes están viendo en este momento, sino que justamente como se mencionó, tiene que ver con las reglas de juego del gran conflicto. No sé si se ve ahí, se alcanza a ver el PowerPoint. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, lo que quería invitar es a que estudiemos juntos un poquitito esta idea de las reglas del juego. En el contexto de lo que nosotros conocemos, ya el título alude a un hecho muy significativo que tiene que ver con que no existe un juego o una competencia sin que existan reglas. De hecho, las reglas hacen a la competencia. Recuerdo así muy rápidamente cuando era pequeño y salíamos a jugar al fútbol en la calle, allí en ese tiempo en que se podía salir a jugar a la calle, allí, una calle de tierra con mis amigos, y teníamos un amigo que era el que siempre tenía la pelota de fútbol, la más linda, la más sana, la más agradable para poder jugar. Los otros teníamos algo que era muy difícil poder jugar con eso, muy pesado, y entonces siempre lo invitábamos a él primero. Y él era arquero y le gustaba, le gustaba jugar al arco, así que él, pero se tomaba algunas licencias de vez en cuando. Por ejemplo, tocar la pelota con la mano a la mitad de la cancha, por ejemplo, para una idea. Los que han jugado al fútbol saben que, bueno, eso no está permitido por las reglas, hay un área delimitada para poder tocarlo, pero claro, si uno quería cobrar esa infracción o si uno le recriminaba por lo que hacía, ¿qué es lo que pasaba? Algunos de ustedes se imaginan, ¿no? Ahí nomás este muchacho decía, no, acá se cobra lo que yo digo o si no me llevo la pelota. Entonces todos quedamos un poquitito enojados allí porque no se observaban las reglas de juego. Y esta idea del gran conflicto, nosotros de paso somos el conflicto, el libro que estamos estudiando, este libro que ustedes están estudiando, El conflicto de los siglos, de alguna manera es una contribución única a la teología cristiana, donde se nos presenta el marco del gran conflicto, que es una de nuestras doctrinas distintivas y
de alguna manera, una de las contribuciones más desarrolladas por parte de Elena de Guay a nuestra iglesia. Ustedes saben, muchas de las otras doctrinas distintivas, como el sábado, el santuario, que estamos estudiando ahora, y otras más, fueron de alguna manera presentadas a la iglesia por medio del estudio bíblico de los diferentes pioneros. Elena de Guay en muchos casos solamente tenía una función de confirmación o de ayudar a desarrollar eso que ya se había presentado. Pero esta idea del gran conflicto es una contribución única que ella dio a lo largo de su ministerio. Tenemos la serie justamente El Gran Conflicto, son libros que van desde Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseo de toda la gente, Hechos de los Apóstoles y justamente el libro El Conflicto de los Siglos. Y de alguna manera presentan esta idea del gran conflicto, que nos ayuda a entender, es una especie de paraguas general que nos ayuda a entender la mayoría de los grandes temas que se presentan en el Evangelio. Pero en esta mañana la propuesta es que podamos repasar juntos lo que algunos dentro de nuestra iglesia han estado denominando como lo que podría ser entendido como las reglas del juego dentro de ese gran conflicto, que de paso nos puede ayudar muchísimo a entender incluso contextos como los que estamos viviendo nosotros. La respuesta a por qué estamos viviendo esta pandemia, por qué se dan este tipo de situaciones, es un castigo de Dios, es algo que Dios produjo, que Dios motivó, ¿qué le espera al cristiano en el tiempo del fin? Son todas cuestiones que de alguna manera nos ayudan, este tema nos ayuda a poder comprender y abordar bien. Como primera medida para poder entender esta idea del gran conflicto, un gran conflicto entre quiénes. ¿Entre quiénes es ese gran conflicto del que habla la Biblia y el conflicto de los siglos justamente que tiene ese título? Bueno, si ustedes habrán leído, aunque sea superficialmente, la Biblia, y habrán tenido alguna idea de que precisamente este gran conflicto es entre Cristo y Satanás. Es un gran conflicto que comenzó hace mucho tiempo y que se está desarrollando en este momento. Pero para poder tener un abordaje un poquitito mejor, me pareció interesante poder ver y entender cuál es el perfil de ese enemigo o ese adversario, porque es un conflicto es una guerra, es una oposición, y entender un poquitito el perfil de aquel que se opone a Cristo en este gran conflicto. Y para eso vamos a ver, hacer un breve repaso de algunas menciones que se hacen. Obviamente es ese gran conflicto entre Cristo y Satanás. Satanás en el Antiguo Testamento aparece solamente 3 veces mencionado como nombre específico. Aparece otras veces aludido de otras maneras. Por ejemplo, aparece, nosotros entendemos después, incluso por aclaración bíblica misma, de que Satanás es el que estuvo en el árbol del bien y del mal, que se le presentó a Eva allí para tentar a Eva. Pero en un primer momento no es identificado como Satanás, sencillamente como una serpiente que está hablando. Después el Apocalipsis nos va a decir que la serpiente antigua es diablo y Satanás, pero no aparece mencionado específicamente. La primera mención que se hace de Satanás en el Antiguo Testamento es en el libro de Job. Es primera mención hablando en el orden que tenemos nosotros canónico de los libros de la Biblia, pero también probablemente la primera mención porque se entiende que el libro de Job podría haber sido el primero que se escribió de entre todos los libros de la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento. Los voy a invitar a que ustedes allí donde estén puedan tomar su Biblia, puedan seguirla en la computadora, en el celular. Yo tengo mi Biblia aquí en la mano, y ver el libro de Job, el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Job capítulo 1, versículo 6 en adelante. Allí se menciona y se dice, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, tiene algunas cositas interesantes esta traducción que incluso hasta son de resaltar para este tema específico. Dice allí, un día los miembros de la corte celestial. Y allí ya hay alguna traducción interesante. La versión en hebreo dice los hijos de Dios, se llegaron o se reunieron para presentarse delante del Señor
y el acusador, Satanás, vino con ellos. Allí tenemos la mención específica a Satanás. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, hombre, el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Dice el Señor, es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. El texto y la narración sigue, pero por lo menos lo que tenemos hasta aquí nos da para entender que, en primer lugar, esta primera mención aparece en un contexto, en una escena de la corte celestial. Dice, de hecho, esta versión bíblica lo traduce así: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Esos hijos de Dios, nosotros tenemos, por el contexto más amplio de la revelación, entendemos que son no solamente ángeles creados dentro de la corte celestial, sino también representantes de otros mundos creados por parte de Dios. No podemos extendernos en eso, pero solamente lo dejo mencionado allí. En este contexto también tenemos que decir que aparece Satanás como una especie de representante de la tierra. Cuando Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás menciona y dice, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Es la idea de alguien que acaba de supervisar sus dominios. Ese es el contexto. Cuando uno le pregunta al dueño de un campo qué ha estado haciendo y dice, bueno, vengo de recorrer cómo va todo en mi campo. Esa es la idea. Vamos a expandir un poquitito más este concepto después. Bueno, ya aparece como alguien que se opone a Dios, que ejerce oposición a Dios. Eso es muy interesante porque va a ser un rasgo distintivo a lo largo de las apariciones de Satanás en el Antiguo Testamento. Bueno, también calumnia a Job, quiere desacreditarlo, ejerce algunas incluso alusiones que tienden a desvirtuar el carácter de Dios y el carácter de Job, y tiene, por otro lado, tiene la capacidad de traer calamidad sobre la tierra. Y esto es importante porque vamos a desarrollar un poquito después. Él puede traer calamidad, puede ejercer, dice, déjame que pueda hacerle mal a Job, y entonces allí en ese diálogo se lo representa a él como alguien que puede traer calamidad sobre la tierra. La segunda mención aparece en el libro del Antiguo Testamento, en Zacarías. No lo estoy haciendo en el orden, en este caso canónico, la segunda mención, pero Zacarías, allí en el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 3, hay una escena, dice capítulo 3, versículos 1 en adelante: entonces el ángel me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Josué. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Josué estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Josué y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Y aquí se volvemos a tener algunas características interesantes. Es una escena otra vez en la corte celestial, es una escena de corte, de
de juicio. Satanás se opone al Señor otra vez, allí aparece, de hecho se lo menciona con una de las características, el acusador Satanás otra vez, aparece esta idea, se opone al Señor, pero lo hace acusando a una de las criaturas de Dios, en este caso Josué el sumo sacerdote. Esa es lo interesante en estos dos contextos. Y lo que más me interesa resaltar ahora solamente es que también hay una especie de mención a cierta jurisdicción territorial. Cuando el Señor reprende, cuando el Señor reprende a Satanás, le dice: yo que he escogido a Jerusalén, dando a entender de que Jerusalén es un territorio propio, y entonces allí le dice: yo te reprendo, este es un tizón que ha sido arrebatado del incendio. La tercera mención, hemos dicho que son 3 menciones en el Antiguo Testamento a Satanás de manera específica. En este caso no vamos a ampliar mucho, solamente mencionarlo allí, primero de Crónicas 21.1, donde es la narración, el episodio donde Satanás tienta a David para censar, hacer un censo sobre su pueblo. Pero otra vez aparece Satanás como alguien que incita al mal, es alguien que aparece tentando, y también con esa acción tiene el deseo no solamente de dañar a David, sino también el gobierno de David sobre el pueblo de Israel y Israel como nación en su conjunto. Esta es la mención que menos vamos a hacer referencia, solamente quería mencionarla. Sobre estos episodios y algunas otras menciones que aparecen en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento elabora un perfil de Satanás que nos aparece muy claro allí en la Biblia. Bueno, en primer lugar, aparece obviamente como acusador y difamador del pueblo de Dios y por lo tanto adversario de Dios. En Apocalipsis 12:10, por ejemplo, se lo menciona como el acusador de nuestros hermanos. Entonces, una de las características es que acusa al pueblo de Dios, acusa a los hermanos, y por lo tanto también se opone a Dios. También quizás uno de los perfiles que ayudó a elaborar Jesús mismo de Satanás es que es engañador y tentador del mundo desde el comienzo. Él es el homicida desde el comienzo, el tentador, y el que es el que engaña. No tenemos los textos, ustedes pueden repasarlo, no tenemos tiempo ahora de leer cada uno de estos textos, ustedes los pueden anotar o ver después, analizar cada uno de estos textos. Y otra característica importante que nos llama la atención en el contexto de este tema que estamos abordando, es que aparece como usurpador del gobierno de este mundo. ¿Cómo sabemos que él es el gobernante de este mundo? Bueno, Jesús mismo lo dijo, que él es el gobernante, el príncipe de este mundo. ¿Y cómo sabemos que es? Ahí tienen los textos, ustedes pueden analizarlos después, pero además Jesús dijo algo muy importante, que además de ser el príncipe o el gobernante de este mundo, también mencionó que no es un gobierno legítimo, porque Jesús mismo dijo: pero pronto ese gobierno le será quitado. ¿Sí? Si le va a ser quitado, quiere decir que no le pertenece. ¿Cuándo y cómo él pasó a ser el usurpador del gobierno de este mundo? Bueno, no podemos elaborar mucho, pero solamente una mención a que en el momento en que Adán y Eva cayeron en tentación y cedieron a ese engaño de parte de Satanás, le cedieron el gobierno de este mundo que Dios mismo les había dado como mayordomos en la creación. En la creación Dios los pone como mayordomos, como gobernantes de este mundo, y cuando Adán y Eva ceden ante la tentación, le dan el gobierno de este mundo a Satanás. Seguimos avanzando. Para entender un poquitito esta idea de reglas de juego, tenemos que entender cuál es la naturaleza del conflicto cósmico. Nosotros la idea de guerra o la idea de conflicto lo tenemos muy grabado en nuestra mente, en nuestro mundo.
hay guerras por doquier, hay conflictos por doquier. Normalmente, en el contexto político, militar, ¿quién gana las guerras? ¿Quién es el que de alguna manera obtiene la victoria en el contexto del mundo que nosotros conocemos? Bueno, normalmente quien gana la guerra es aquel que tiene mayor poder, mayor poderío militar en este caso. En algún momento era quien tenía mayor cantidad de hombres, un ejército más poderoso, entonces era el que ganaba la guerra. En este momento quienes ganan la guerra es quienes tienen mayor capacidad de destrucción, pero otra vez estamos hablando de poder de destrucción, es decir, quien gana una guerra en el contexto de este mundo es quien tiene mayor poder. Es así, quien tiene mayor capacidad de destrucción. Claro, hemos visto aquí y allá en la historia, ha habido algunas excepciones donde se han ganado algunas batallas por medio de alguna estrategia, donde los que eran menos pudieron ganar a los que eran más, pero nunca una guerra se ganó sin tener mayor poderío militar. En el caso del conflicto entre Cristo y Satanás, nosotros podríamos llegar a ser engañados por esta idea de guerra que tenemos. El conflicto entre Cristo y Satanás no gira alrededor del poder, no gira alrededor de la fuerza. No es lo que Satanás, como opositor de Dios, de alguna manera reivindica para sí. Satanás no dice, yo tengo mayor poder que Dios, por lo tanto, soy el que tiene el mayor derecho a ser el gobernante de este mundo. Ese no es la acusación de Satanás, sencillamente porque ni él mismo lo cree, ni ninguna criatura que entiende y comprende ese contexto podría llegar a malinterpretar y a decir que Satanás tiene mayor poder de Dios. Es decir, hay una simetría total entre creador y criatura. La Biblia nos dice que Dios es el único que puede traer a la existencia sus deseos. La Biblia nos afirma que Dios dijo y qué, y fue hecho. Él habló y existió. La palabra de Dios, que es la expresión de su deseo, que es la palabra de Dios, tiene poder creador. No hay ningún otro ser en el universo que tenga ese poder. No hay ningún otro ser. Nosotros somos criaturas, tenemos capacidad de crear, pero siempre eso dentro de los límites que nos establece el creador. No hay, entonces, esa capacidad que Dios tiene de que lo que Él desea se realiza, no la tiene Satanás ni ningún otro, y es un poder totalmente avasallador. Es una diferencia, si me permiten la expresión, es una diferencia como que una hormiga quiera desafiar a pelear a un elefante. Si fuera por poder, si fuera por fuerza, la hormiga no tiene chance. No hay un punto de comparación entre uno y otro. El elefante puede hacerse el distraído y pisar a la hormiga como si no fuera nada y acá no pasó nada. Es decir, el desafío de Satanás en el contexto del conflicto cósmico no es hacia el poder de Dios, porque nadie pone en duda el poder de Dios, sino que el desafío está en la capacidad moral de Dios para ser el gobernante del universo. Entonces, en ese contexto podríamos decir que la naturaleza del conflicto cósmico no es sobre poder, no es sobre fuerza, sino que es ideológica. Y no puede ser solucionado, por lo tanto, con un despliegue de poder. Por más poder que se utilice, un rey tirano no podrá convencer a sus gobernados de que no es injusto. Justamente esa es la acusación que lanza Satanás sobre Dios, de que Dios no tiene la capacidad moral, de que es injusto al exigir de sus hijos lo que sus hijos no pueden cumplir. Y ustedes lo han estudiado esto en el contexto de los capítulos del conflicto de los siglos que han ido desarrollando. Pero justamente la acusación está sobre el carácter de Dios. Y por lo tanto, esa no es una guerra que
que se pueda resolver por medio del poder. Al contrario, si Dios ejerce el poder de manera ilimitada, que podría hacerlo, porque no hay nada que limite su poder, de alguna manera estaría alimentando las acusaciones de Satanás. Esto está muy claro en el contexto de la parábola que utiliza Jesús de la buena semilla. Es un sembrador, pero no es la parábola del sembrador que la más famosa. Quizá esta parábola a veces la hemos dejado de lado, pero la parábola de la buena semilla o de la mala hierba menciona eso. Ustedes recuerdan esta parábola allí donde Jesús menciona que había un sembrador que sale a sembrar y siembra la buena semilla y aparece allí. Después de haber sembrado y de haber hecho todo lo que tenía para hacer, se va a dormir. En ese contexto aparece un enemigo que siembra la mala hierba o la cizaña, según algunas versiones allí, y en ese contexto, cuando empieza a crecer lo que había sido sembrado, los siervos o los obradores, quienes trabajan, los trabajadores en esa viña, en esa quinta por parte del sembrador, se dan cuenta que junto con el trigo, que esa era la buena semilla que aparece por parte que había sembrado el dueño del lugar, junto con el trigo empieza a crecer la cizaña. Entonces los trabajadores lo llaman al dueño y le dicen, hay algo que no entendemos acá y que no nos cierra. Al único que hemos visto sembrar es a usted. Te vimos sembrar y ahora resulta que aparece junto con el trigo, aparece la cizaña. Acá hay algo raro porque no podemos comprender que si habiendo sido el que sembraste, aparece también la cizaña. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que sembraste cizaña también? Entonces el dueño le dice, no, en realidad, ¿quién ha hecho esto? ¿Cuál es la respuesta? Nosotros, un enemigo ha hecho esto. Entonces los sembradores entienden y dicen, está bien, si fue obra de un enemigo, ahora entendemos por qué también surgió la cizaña. Y entonces ofrecen, los trabajadores le dicen, bueno, si es algo indeseable, si la cizaña es algo indeseable, no fue algo que sembraste, ¿por qué no lo cortamos ahora? ¿Por qué no cortamos la cizaña en este mismo momento? Y entonces el dueño, ¿qué es lo que le dice? No, esperemos a que realmente madure tanto el trigo como la cizaña, y en ese momento podemos hacer una separación más clara entre una y otro. Básicamente la conclusión que Jesús mismo después explica es que la acción prematura sobre esta obra del enemigo no da permiso, puede llegar a afectar al trigo, porque dice que si en este momento cortamos la cizaña, también puede llegar a verse afectado el trigo. La acción prematura por parte de eso, vamos a dejar que madure esta situación. Volviendo a esta naturaleza del conflicto, decimos que es un conflicto ideológico, son acusaciones. De hecho, Apocalipsis capítulo 12, cuando dice que hubo guerra en el cielo, la palabra para el verbo guerra en el griego original es polomeo, que es de donde viene nuestra palabra en español polémica. Cuando dice que hubo guerra en el cielo, dice hubo polémica en el cielo. Es decir, esta guerra es de una naturaleza, es ideológica, donde hay un intercambio de ideas. Esa es la naturaleza de la guerra. Claro, en algunas ocasiones esta guerra toma este conflicto cósmico que es espiritual y que es una guerra de naturaleza ideológica, toma consecuencias bien concretas, pero no es esa la naturaleza primaria de este gran conflicto. Veamos ahora, como para ir avanzando, cuáles son algunas cuestiones que tienen que ver con, ahora yendo puntualmente a las reglas del gran conflicto. Que se desprenden de algunas de estas ideas.
solamente he escogido tomar para el análisis de esta mañana un solo enfoque para estudiar las reglas de juego, a través de las menciones que se hacen de Satanás y sus intervenciones aquí. Podríamos tomar muchos más, pero vamos a ver, una de las primeras reglas que comienzan a evidenciarse allí en el libro de Job es que Satanás no solamente acusa a Job, sino también a Dios por haber puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Y acá hay algo que empieza a surgir en el contexto de lo que estamos viendo. Satanás tiene su territorio, él es el príncipe de este mundo. De hecho, podríamos decir mucho acerca de Mateo capítulo 4, donde Satanás aparece tentando a Jesús. Allí hay toda una serie de cuestiones que podrían ser interesantes, pero por tiempo no la vamos a analizar. Pero sí lo que aparece es que cuando en la tentación donde Satanás le ofrece los reinos de este mundo, si de alguna manera lo adora, le dice, todos estos reinos son míos para hacer lo que yo quiera. Porque de hecho él es el gobernante de este mundo, aunque es usurpador de ese gobierno, pero él es el gobernante, él es el príncipe de este mundo. Pero si bien Satanás tiene su territorio, Dios, dentro de esas reglas de juego, Dios pone un muro de protección sobre sus hijos, sobre aquellos que se vuelven hacia Él, sobre aquellos que se dicen ser hijos de Dios, sobre aquellos que viven dentro de lo que podríamos decir dentro de ese pacto que Dios estableció con Israel, que ese pacto, de hecho, Dios estableció un pacto con cada uno de sus hijos a lo largo de la historia, quienes se les reveló, quienes entran dentro de ese contexto de pacto, tienen ese muro de protección. Vamos a ver un poquitito más después aquí en adelante. En segundo lugar, lo que también aparece es que el concilio celestial, que está mencionado allí en Job, el capítulo 1, está aludido en Zacarías 3, aparece ese concilio celestial o esa corte celestial, aparece bien específicamente mencionada en Daniel capítulo 7 y aparece en las escenas del trono de Dios del Apocalipsis, cuando aparece siempre está esa corte o ese concilio celestial. No es solamente un mero accesorio decorativo, no es algo que aparece sencillamente como para dar un contexto al trono de Dios o a lo que se está realizando allí, sino que tiene un poder verdaderamente, tiene una función verdaderamente jurídica. Vean después en Daniel capítulo 4, versículo 17, cuando se le muestra y se le declara la sentencia sobre Nabucodonosor. ¿Quiénes dan la sentencia? No es Dios el que da la sentencia de que iba a pasar tanto tiempo alejado y que iba a estar fuera de su mente, que iba a enloquecer por un tiempo. Cuando se le da esa sentencia, no es Dios el que da esa sentencia, sino que son los vigilantes o estos miembros de la corte celestial, que tienen poder jurídico sobre los asuntos de este mundo también. En el contexto de lo que hemos visto, esta corte celestial es la que de alguna manera tiene la función jurídica de ser la que supervisa que se cumplan las reglas de juego. Y aquí entramos un poquitito más en el contexto de las reglas de juego que son negociadas abiertamente en Job capítulo 1 y capítulo 2. Hay esas reglas de juego que aparecen implícitas, no se nos dan a nosotros de manera explícita, pero que aparecen implícitas y aquí bien específicamente, son negociadas entre Cristo y Satanás. Esa regla que nosotros mencionamos de que Satanás tiene su territorio, pero Dios pone un muro de protección para que no toquen a sus hijos, es negociado, esa regla de juego es negociada abiertamente entre Cristo y Satanás en Job. Y le dice, claro, en realidad Job te sirve porque está bajo ese muro de protección que le pones. Sacale ese muro, sacale esa protección y veremos. Y entonces Cristo podría haber dicho, en realidad no, ese es, Dios podría haber dicho, en realidad no, ese es
es algo que yo estoy en mi derecho de poner un muro de protección sobre mis hijos. Pero le dice en realidad, bueno, voy a concordar en esto, voy a correr ese muro. En primer lugar, lo corre un poco y le dice, toca sus posesiones, pero no lo toques a él. Ese es entonces negocian esas reglas de juego. En segundo lugar, como Satanás no logra sus objetivos, vuelve a decir, en realidad, déjame que lo pueda tocar a él, y entonces vuelven a negociar esas reglas de juego y son abiertamente. Esa corte celestial es la encargada de que se supervise, es la encargada de supervisar de que se cumplan esas reglas de juego entre Cristo y Satanás en el contexto de que, ¿por qué? Porque Satanás lo que pide es que se le dé espacio para demostrar, entre comillas, de que él tiene razón. Y entonces, dentro de ese gran conflicto, recordemos, la parábola de la buena semilla nos dice que Dios no puede actuar inmediatamente, aunque podría hacerlo, decide no actuar inmediatamente cuando surge la rebelión allí en el cielo, porque de alguna manera eso podría llegar a implicar y dar mayor argumento, porque tendría que hacer uso de la fuerza, que le es legítima en este caso, de una manera prematura. Algunas otras reglas de juego donde aparecen mencionadas aquí y allá, bueno, el territorio que mencionábamos recién allí en la versión de Lucas de la tentación de Jesús en el desierto. Satanás le dice a Jesús, te daré la gloria de estos reinos, autoridad sobre ellos, porque son míos para dárselo a quien yo quiera. Jesús no desafía esa afirmación porque es efectivamente, aunque es usurpador, pero en ese momento en el que estaba allí hablando, él era el príncipe de este mundo. Hay alguna cuestión no solamente con el territorio, es decir, con un espacio físico, sino también con tiempos. Y esto es muy interesante. Aparentemente había un tiempo asignado para la tentación de Cristo. Dice la versión de Mateo, capítulo 4, versículo 1, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Yo muchas veces había pensado que esto se daba desde el punto de vista del evangelista que escribe que el Espíritu lo llevó al desierto y justamente pasó allí que fue tentado. Entonces después que pasó, el evangelista dice, bueno, lo llevó para que fue tentado, pero aparentemente había un tiempo en el que Satanás podía atacar, podía tentar de manera específica a Jesús. De hecho, la versión de Lucas nos dice que cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Esto es muy interesante. De hecho, recién cuando Satanás se va, cuando terminó de tentar a Jesús, cuando terminó esa ventana donde él podía actuar de manera específica, recién allí pudieron venir los ángeles en auxilio de Cristo. Era algo que tenía que enfrentar solo. Esta semana estuve leyendo un poquitito el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, donde es allí en esos últimos momentos donde Jesús está dándole las últimas palabras a sus discípulos y donde les habla acerca de la función del Espíritu Santo y todo. Jesús les advierte y les dice, se acerca el momento en que ustedes me van a dejar solo. Y ese momento es un momento de tentación específico que hacía referencia a Getsemaní. Las dos ocasiones donde aparece claro, donde Satanás podía tentar de manera específica. Lean después capítulo 16 la advertencia que le hace Jesús, y Jesús era consciente de que ese iba a ser un momento donde iba a recibir ese ataque específico, y en realidad él tenía que enfrentarlo solo con la ayuda de su Padre. Esa es la idea de ese contexto. Bueno, la respuesta de los demonios allí en Mateo capítulo 8, versículo 29, también aparece claro, donde evidencian parámetros temporales. Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y aparentemente había un tiempo donde podía ser realizado eso, y ellos interpretaban que todavía no era ese tiempo. De hecho, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo.
Y eso está en el contexto de la referencia que hace tanto el capítulo 12 como el capítulo 13, la referencia que se hace al tiempo que se le da a Satanás para actuar en diferentes momentos. Daniel capítulo 7, por ejemplo, donde habla el tiempo que se le asigna al cuerno pequeño para perseguir y matar a los, para perseguir de muerte a los santos. Hay un tiempo específico. Cuando termine ese tiempo ya no puede hacerlo más. Hay ese periodo de 1260 días o años, un tiempo específico donde se le da para que realmente evidencie cuáles son las características del cuerno pequeño, que es el principal instrumento que utiliza Satanás en esa época de la historia. Hay una alusión al muro de protección allí en Lucas 22:31, donde Jesús le dice a Pedro, tengan cuidado porque Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Y es interesante porque si fuera por Satanás, obviamente que él quería destruir a los discípulos. De alguna manera, Satanás sabía que eran personas especiales que Dios había escogido para llevar a cabo su obra cuando él se fuera, para llevar a cabo la predicación del Evangelio. Y Jesús le dice a Pedro, mirá, fíjate que Satanás ha pedido zarandear. Y de alguna manera es un eco de ese pedido que hace Satanás allí ante Job, donde le pide permiso a Dios para actuar y atacar de manera específica a Job. En este caso es ese pedido de que se corra ese muro de protección. Bueno, hay alusiones territoriales también. Dice allí Marcos 6:5 que debido a la incredulidad de ellos, de los moradores de ese lugar, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y aquí hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ciertos resultados en el conflicto están atados a la oración y el ayuno. En Marcos 9:29 y a la medida de la fe. Marcos capítulo 9 es algo muy interesante. Allí tenemos el episodio que se realiza inmediatamente después de que Jesús desciende del monte de la transfiguración. Lo vamos a aludir, no vamos a leerlo por una cuestión de tiempo, pero allí en Marcos del capítulo 9, Jesús baja junto con los discípulos que habían estado con él en el monte de la transfiguración y encuentran allí una escena interesante donde los discípulos habían estado tratando de expulsar un espíritu maligno de un joven allí. Y entonces se da un diálogo y se les presenta el caso. Ellos habían estado tratando de hacerlo y no lo habían hecho. Entonces Jesús pregunta, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso? Y entonces el padre comenta y le dice, bueno, cuando el espíritu lo toma, lo hace actuar de determinadas maneras. Y entonces Jesús es interesante y le dice, en realidad, esto puede ser expulsado, pero para esto se necesita ejercer fe. Le dice Jesús al padre del muchacho. Y entonces Jesús le pregunta, ¿tienes fe? ¿Puedes creer? ¿Crees que se puede hacer? Y este hombre le dice, creo, pero entiende que esa fe que tiene es poquita, porque le dice, ayuda, ¿a qué? Ayuda a mi incredulidad. Pero en este caso esa poquita fe es la que le alcanza a Jesús para actuar en favor de su hijo. De hecho, hay muchas ocasiones que, sobre todo en episodios de sanamiento, donde la intercesión de parte de alguien hace que esa persona se sane. La petición de parte de alguien allegado, el siervo del centurión, por ejemplo, tenemos allí varias ocasiones donde una tercera persona intercede por alguien, que normalmente un episodio de sanación, y por ejercer fe, por la fe de esa persona, no la persona que recibe el milagro, sino por la fe de otra persona, es que de alguna manera Jesús se le permite actuar en esa ocasión. Y bueno, Mateo 17:20, donde Jesús habla acerca de que si nosotros tuviéramos fe, aunque sea como un granito de mostaza, diríamos a los montes,
trasládense de aquí y lo harían. Y hay algunas cosas que solamente pueden ser ejercidas por medio de la fe. Y en este caso, el episodio de Marcos capítulo 29, es algo interesante también porque no solamente se menciona la fe, sino otros dos elementos que tienen que ver con las reglas del gran conflicto. Después que Jesús expulsa a ese espíritu maligno que tenía este joven, y se van todas las personas, los discípulos se acercan a Jesús. Y la pregunta que era obvia es, le dicen a Jesús, Jesús, nosotros estuvimos todo el día intentando hacer lo que acabas de hacer y no pasó nada. Y entonces, ¿cómo es que pudiste hacerlo? Entonces Jesús le dice, este género, esta clase de situaciones solamente pueden ser resueltas o puede ser expulsado en este caso por medio de la oración y el ayuno. Y es interesante que aparecen mencionadas estas dos cosas, la oración específicamente y el ayuno. De hecho, el ayuno estuvo presente también en los 40 días previos a la tentación de Jesús en el desierto, cuando él iba a ser tentado. Él sabía que era un momento específico en que él iba a ser tentado y él se prepara y está el ayuno allí de manera específica y la oración. Bien, tratando de ir yendo hacia un cierre, después me gustaría mencionar un par de textos bíblicos y un texto de Elena de White. Si bien estos y otros textos no explican con precisión de qué manera se relacionan la fe y la oración con los milagros, la evidencia textual presenta una correlación explícita indicando límites a lo que Dios puede, moralmente hemos dicho, no si tiene el poder o no, sino a lo que Dios puede moralmente hacer, que son dinámicos y que parecieran estar atados a la oración y la fe y quizás otros factores. Así, la oración podría conceder a Dios jurisdicción para actuar en formas que de otra manera no le estarían disponibles dentro de estas reglas de juego que de alguna manera que hemos estado viendo implícitas aquí y allá. Y con esto estamos yendo a una aplicación práctica a nuestra propia vida espiritual en el contexto de este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. De hecho, la oración intercesora específicamente, interceder por otro, estaría habilitando a Dios dentro de las reglas de juego, no porque Dios no lo pueda hacer, sino esas reglas que de alguna manera se han dado en este gran conflicto. De hecho, la oración y la oración intercesora es totalmente bíblica. He conocido algunas personas que dudan de este tema de la oración intercesora, pero la oración es totalmente bíblica. De hecho, Cristo intercedió por sus discípulos y en esa intercesión por sus discípulos también intercedió por nosotros. No solamente oro por esto, sino por los que han de creer en ellos. Y no alcanzamos a comprender el alcance de esta oración de Cristo mientras Él estaba ministrando aquí en esta tierra. No alcanzamos a comprender el poder que tuvo esa oración de intercesión por sus discípulos y por nosotros también. El apóstol Pablo es quien más claramente menciona el poder de la oración intercesora. Dice allí, 1 Timoteo 2, 1 y 2, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. De paso, la oración por nuestros gobernantes no es, es más que nunca ahora necesaria. A veces estamos en el contexto y criticamos porque el gobierno hace esto, el gobierno hace aquello, y yo que soy de un bando político digo que está haciendo las cosas mal, y yo que soy de otro bando digo que está haciendo las cosas bien, y nos ponemos a discutir de política y si está tomando esta decisión o algo, pero no ponemos en práctica este consejo del apóstol Pablo. Interceder por nuestros gobernantes, porque de las decisiones que ellos tomen, dice aquí, depende de que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad, y las decisiones que tienen que tomar nuestros gobernantes en este momento en el contexto son realmente decisiones muy serias que pueden afectar no solamente
nuestra condición personal, nuestra economía, nuestra salud, sino también la acción de la iglesia por los meses que vienen. Así que es algo interesante. Y bueno, también orar por los que están en la línea del frente de batalla. El apóstol Pablo dice allí en Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20, y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía, como debo hacerlo. La intercesión por los que están en el frente de batalla también es uno de estas herramientas y estas armas que tenemos en este gran conflicto. Tenía una cita, no la vamos a mencionar, la voy a dejar de lado, pero voy a pasar a una cita, dos citas de Elena de White como para terminar, como para cerrar. Esta muy interesante, El conflicto de los siglos, página 580, dice, forma parte del plan de Dios. Y yo me pregunto, ¿de las reglas de juego? Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración hecha con qué dice, con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Y esto es muy interesante, porque hay una acción concreta de que dentro de ese plan de Dios está el que nosotros oremos con fe, que ejerzamos esa fe y que oremos pidiéndoselo. Podría ser dentro de esas reglas del juego, donde Dios se ve habilitado a concedernos ciertas cosas cuando nosotros se los pedimos en oración y con fe. Esas reglas de juego allí presentes. Y bueno, allí una cita para animarnos y para ir cerrando. Dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, página 309, Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Él continúa llamando legiones de malos ángeles para lograr su objeto. Cuando los ángeles todopoderosos, revestidos de la armadura del cielo, acuden en auxilio del alma perseguida y desfalleciente, Satanás y su hueste retroceden, sabiendo perfectamente que han perdido la batalla. Los súbditos voluntarios de Satanás son fieles, activos y unidos en un propósito, y aunque se aborrecen y se hacen guerra mutuamente, aprovechan toda oportunidad para fomentar su interés común. Pero el gran general del cielo y de la tierra ha limitado el poder de Satanás. Es decir, dentro de esas reglas de juego, Satanás no tiene poder ilimitado porque Dios limita, y ante la oración ferviente, Cristo y sus huestes acuden a nuestro auxilio. Quizás para cerrar y para terminar, en ese gran conflicto, es algo que debemos dejarlo bien en claro, en ese gran conflicto entre Cristo y Satanás. Satanás es el enemigo de Cristo, pero es un enemigo derrotado. Es un enemigo que ya está vencido. Lean después Apocalipsis capítulo 12, donde se nos dice allí que vamos quizás a leerlo para cerrar con esta idea. Apocalipsis capítulo 12. Desde el versículo 7 en adelante, donde nos pone el contexto de ese gran conflicto. Entonces hubo guerra en el cielo, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante, entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Y esa batalla a la que se está refiriendo no es la batalla de cuando surgió el pecado en el cielo, no es cuando él se rebeló en el cielo. Esta batalla que pierde es en la cruz, cuando Cristo obtiene la victoria definitiva en este gran conflicto. Dice, perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo, Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, y allí está el contexto de cuándo ha sido derrotado, por medio de la sangre del Cordero,
y por el testimonio que dieron, y no amaran tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Y acá es interesante, Satanás ha sido derrotado, todavía no ha terminado este gran conflicto, pero él ya no tiene más acceso a la corte celestial. Ya no puede presentar su caso porque el universo entero ya ha visto cuál es el verdadero carácter de Dios en Cristo muriendo por nosotros en la cruz. Es un Dios de amor que dio todo lo que tenía a Cristo, a su Hijo unigénito, para que muera por nosotros. Entonces, ante el horror que fue para el universo entero, ver lo que Satanás quiso hacer con Cristo en la cruz, y al ver que Dios se dio a sí mismo en todo lo que tenía, Satanás ya no tiene más acceso en el cielo, pero ha sido expulsado de la tierra. Por eso dice, alégrense los cielos, porque ya no tiene más acceso allí, pero hay de ustedes, los que están en la tierra, los que viven en el mundo, porque Satanás todavía tiene un poco más de margen de acción. Y estamos en esos últimos momentos de esta tierra donde Satanás todavía está actuando. Pero no debemos olvidar que ante la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Cuando Cristo se presenta con sus santos ángeles, Satanás no puede tener lugar en nuestra vida. Él ya ha sido derrotado, y en ese gran conflicto nosotros no solamente podemos estar del bando ganador, sino que podemos hacer uso de esas armas que Dios nos ha dado en este gran conflicto, esas reglas de juego, donde podemos acudir, no solamente podemos orar por nosotros mismos, sino que podemos interceder por otros, habilitando a Dios a obrar de maneras específicas en la vida de otras personas. Por supuesto, la decisión siempre es de la persona. Dios nunca vulnera el libre albedrío, pero eso habilita que Dios pueda actuar de manera más poderosa en la vida de esa persona. Ya nos llegaron algunas preguntas, pastor, que pueden estar relacionadas con una cita de la página 558, la última página del capítulo que leímos, El origen del mal y el dolor, que dice lo siguiente en el primer párrafo de la página 558. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de muerte para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. De esta cita, y es porque está relacionado con el tiempo, las preguntas que surgen, con el tiempo de angustia, donde en relación al capítulo que leímos anterior del juicio investigador, estaremos sin intercesor. Esa es una idea sobre la cual trabaja el espíritu de profecía, ¿no? Y entonces vienen algunas preguntas. Buen día, pastor. La pregunta que tengo de mis líderes, la pregunta es, ¿cómo se explica el tema de que el pueblo de Dios debe vivir sin un intercesor? Y otra pregunta que creo que está relacionada, que dice lo siguiente. Un segundito. Algunos predicadores adventistas hablan de la gracia salvadora y de una gracia para vencer. Esta segunda gracia sería la que ayuda al pueblo de hoy a alcanzar la perfección, entendiéndose como perfección vivir sin pecado, y ayudará a los 144.000 a vivir sin pecar, sin intercesor, después del fin del tiempo de gracia. ¿Qué relación tiene esto con el contexto del gran conflicto y cómo afecta positiva o negativamente a lo revelado a través del linaje de White en el capítulo estudiado hoy? Bueno, fue larga la pregunta. No sé si hace falta repetirla o se captó la idea. Creo que entendí bien la idea, es una pregunta muy interesante que tiene un montón de aristas que quizás no podamos responder, pero voy a dar algunas ideas como para que nosotros podamos poner en contexto un poquitito lo que estamos diciendo. En primer lugar, quería resaltar, hay dos cuestiones que tienen que ver con
que tienen que ver con la perfección de carácter que podría ser esperable o que se esperaría del pueblo de Dios en el tiempo del fin. En primer lugar, lo que debemos poner en claro es que no existe desde el punto de vista bíblico, ni desde el punto de vista de los escritos de Elena de White, una doble soteriología. ¿Y con qué me voy a qué voy a mencionar? Donde se espere que los cristianos o el pueblo de Dios vaya a ser salvo por un medio a lo largo de toda la historia, y de que el pueblo de Dios en el tiempo del fin vaya a ser salvo de otra manera. No existe eso, no hay una doble soteriología. La única manera de ser salvo es a través de los méritos de Cristo y de haber tomado nuestro lugar en la cruz. No existe otra manera. Lo único que tiene para presentar el ser humano ante Dios son trapos de inmundicia. Esa es la justicia humana. No hay justicia humana que el ser humano. Y eso se da tanto a lo largo de toda la historia como en el contexto del tiempo del fin. No es que hay una doble soteriología donde Dios decide, bueno, voy a salvar a todos los demás perdonándolos, ¿sí? A través del perdón de Cristo que ganó por nosotros en la cruz, y voy a exigir otra cosa totalmente distinta del pueblo de Dios en el tiempo del fin. No. Eso es totalmente claro. La única manera de acceder a la salvación es a través de los méritos de Cristo. No hay. La paga del pecado es la muerte. Todos hemos pecado, y entonces por ese pecado que nosotros hemos cometido, merecemos la muerte. Ahora, Cristo nos dice, yo tomé tu lugar en la cruz, y por eso al arrepentirte de tus pecados, al pedir perdón de tus pecados, yo puedo darte eso. Obviamente después tenemos un periodo de qué es lo que hace, lo que quiere hacer Dios con nuestra vida después que nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador y después que Él ha perdonado nuestros pecados. Pero no hay una doble soteriología. En segundo lugar, tampoco existe, como hay algunos ciertos movimientos, de que la vindicación del carácter de Dios, porque fíjense que esto es interesante, nosotros hemos hablado que este gran conflicto, el conflicto entre Cristo y Satanás, tiene que ver y gira alrededor es de naturaleza ideológica, y lo que Satanás pone en duda es el carácter de Dios. Eso es lo que pone en duda. Entonces, lo que algunos movimientos han llegado a pensar es que a través de una vida perfecta del pueblo de Dios en el tiempo del fin, va a llegar esa vindicación de Dios. Y de que la vindicación del carácter de Dios depende del carácter de los hijos de Dios en el tiempo del fin. Y esto es otro error. Son dos cuestiones que nosotros debemos salir de un lado al otro. Hay una cita del Deseo de toda la gente, es página 706, que es muy similar a la que leyó el pastor Femo Pase, pero en este caso, en el Deseo de toda la gente, donde Elena de White comenta la muerte de Cristo. Dice allí, Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer, y con su último aliento exclamó, consumado es. La batalla había sido ganada. Su mano derecha y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como conquistador plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo hubo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo del Salvador. Satanás estaba derrotado y sabía que había perdido su reino. Es decir, la batalla en este gran conflicto sobre el carácter de Dios fue ganado por medio de la muerte de Cristo en la cruz. De hecho, hay un artículo donde de la revista Sign of the Time del 25 de agosto de 1887, les puedo pasar después esa cita, donde se nos dice, la expiación pierde su importancia cuando la ley de Dios es rechazada. Dice Elena de White, la vida de Cristo fue la más perfecta y completa vindicación de la ley de su Padre, y su muerte atestigua su inmutabilidad. Es decir, la vida de Cristo fue la más perfecta y completa vindicación, porque en este caso se está hablando de que la salvación, de alguna manera,
Elena de White está hablando, donde dice, la salvación y la victoria se obtuvo por la muerte de Cristo en la cruz. Pero la vindicación del carácter de Dios, que es la vindicación de su ley, vino a través de la vida perfecta de Cristo. Si bien el pueblo de Dios en el tiempo del fin evidencia que existe un pueblo que ama la ley de Dios, que la considera justa, santa y buena, y por lo tanto, de alguna manera, es una evidencia de que el ser humano puede no solamente vivir de acuerdo con los principios divinos, sino que puede considerar que esa ley es buena para su vida, pero no se necesita la perfección de carácter ni para la salvación, no hay doble soteriología, no se necesita impecabilidad para poder llegar a ser salvos. Hijitos míos, esto os he dicho, dice el apóstol Juan, ¿para qué? Para que no pequéis. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros no pequemos. Pero hay, dice, pero en caso de que lleguen a hacerlo, en caso de que lleguen a pecar, hay una solución para eso. Abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y entonces tenemos allí la solución de lo que tenemos allí. Ahora, tampoco se necesita una perfecta, la perfección de carácter, es decir, la impecabilidad, porque hay diversas maneras de ver lo que es la perfección de carácter, pero tampoco se necesita la impecabilidad para vindicar el carácter de Dios en el tiempo del fin, porque la más completa y perfecta vindicación, de acuerdo con Elena de White, fue la vida perfecta de Cristo. No es decir, no es indispensable para el plan de salvación como algunos lo han puesto. Hay algunos movimientos que indican que la victoria no va a estar ganada hasta que el pueblo de Dios manifieste esa perfección entendida como impecabilidad. No, la victoria ya está ganada, tanto por la muerte de Jesús en la cruz como por su vida perfecta, que vindica el carácter y vindica la ley de Dios. Ahora, en el contexto del tiempo del fin, Dios tiene un pueblo que en el contexto de las circunstancias que se dan, evidencia ante el universo de que ama la ley de Dios. Hay allí unos salmos que me encantan muchísimo, donde el David dice, cuánto amo tu ley, amo meditar en ella día y noche. Considera que la ley es santa, es justa, es buena, que es bueno para nuestra vida. Hay un pueblo en el tiempo del fin que exalta la ley de Dios, pero no debe ser entendido en el contexto de impecabilidad como algunos lo han dado como para alcanzar la salvación o para vindicar el carácter de Dios. El carácter de Dios ya fue vindicado en la vida perfecta de Cristo y en su muerte en la cruz. Lo que es en el tiempo del fin, en el contexto de ese último gran conflicto, hay un pueblo que evidencia y que exalta la ley y que llama a obedecer la ley de Dios, pero no debe ser entendido como impecabilidad. Ahora, yendo a la pregunta puntual, esto como para tener un poquitito de contexto allí, yendo a la pregunta puntual de que específicamente la Biblia nos lo da a entender y el conflicto de los siglos amplía un poquitito más, donde se cita el texto allí de Apocalipsis, de Apocalipsis 22, 11 y 12, donde Cristo declara el que es injusto sea injusto todavía, el que es sucio o el que sea impío todavía sea impío, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo aún sea santo. Aquí yo vengo presto y mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según su obra. En el contexto de esa declaración, lo que nosotros entendemos si leemos el contexto de Apocalipsis 22, y Elena de White lo aclara, es que es el momento en que Jesús termina su intercesión, su ministerio intercesor sobre la tierra. El conflicto de los siglos ya nos da una pista y nos dice, es un poquitito antes de la segunda venida. ¿Qué es lo que va a suceder específicamente? ¿Qué es lo que va a suceder específicamente con respecto a eso? Evidentemente, no se está refiriendo a que uno debe alcanzar un momento de impecabilidad en ese momento, obviamente, porque dice, el que ya llegó ahí no puede cambiar,
el que llegó a esa ocasión, ya no hay marcha atrás. Es previo a la glorificación, donde nosotros sí vamos a recibir la perfección absoluta. Es un momento previo a eso allí. Ahora, ¿cuáles son los alcances? Eso implica que uno va a tener que llegar a estar sin pecado para poder llegar a ser salvo en ese momento. Cómo debemos entender estas declaraciones, en primer lugar, por el contexto de lo que se está viviendo. Hay una polarización total. Hay una polarización total entre el pueblo de Dios, los que siguen a Dios y los impíos. Esa polarización total se va a manifestar y va a ejercer un proceso de purificación sobre la vida espiritual y sobre el pueblo de Dios. Tenemos el derramamiento de la lluvia tardía, tenemos el zarandeo, tenemos el fuerte pregón, son todas experiencias y un contexto de persecución tal cual como el que fue vivido por la iglesia cristiana primitiva o incluso peor. Entonces, en ese contexto, donde se da una polarización tal, donde la vida espiritual del pueblo de Dios es llevada a una consagración tan total y tan completa, donde va a ser muy difícil que las tentaciones que normalmente nos asaltan a nosotros en la actualidad puedan tener alguna mella sobre nosotros. Sería tomar solamente estas citas, solamente esta cita de vivir sin intercesor, como para elaborar una idea completa acerca de la perfección del carácter que Dios espera por parte de nosotros, sería totalmente equivocado sin tomar el contexto de todo lo que Elena de White escribió. Por ejemplo, ella dice en Sign of the Time del 23 de marzo de 1888, no podemos decir soy sin pecado hasta que este cuerpo depravado sea cambiado y transformado a semejanza de su cuerpo glorioso. Pero si buscamos constantemente seguir a Jesús, la bienaventurada esperanza es nuestra certeza de comparecer ante el trono de Dios sin mancha, ni arruga, ni nada por el estilo, completos en Cristo, vestidos en su justicia y perfección. Es decir, la perfección que se requiere de nosotros ante el juicio es dada por tener la justicia de Cristo sobre nosotros. No podemos decir soy sin pecado hasta que este cuerpo depravado sea cambiado y transformado a semejanza de su cuerpo glorioso. Y está haciendo referencia allí a la glorificación. Hay también otros elementos, es decir, hay todo el concepto de perfección en Elena de White específicamente es un concepto dinámico y muy interesante. Hay perfección imputada, por ejemplo, en el sentido de que el cristiano es perfecto en Cristo desde el momento de su conversión. Cuando recibe a Cristo y lo hace como su Salvador, hay perfección imputada allí en ese momento. Después, obviamente, hay un crecimiento dinámico visto como perfección relativa. Hablando de la perfección del carácter, allí el apóstol Juan menciona que la perfección puede ser dada, la semilla es perfecta, es una planta perfecta en su estado. Cuando crece la espiga también cuando crece, el tallo también es perfecto en ese estado, y cuando crece el fruto, cuando da el fruto también es perfecto en cada una de esas etapas. Después hay obviamente algunas experiencias por las que pasa el pueblo de Dios. Hay obediencia por amor, en primer lugar, hay obediencia por amor, y no hay pecado acariciado. Lean estos capítulos que estamos estudiando del conflicto de los siglos y nos llama a abandonar todo pecado acariciado. Después, por otro lado, hay una perfección durante el tiempo de prueba, durante el que los santos se destacan por lealtad perfecta y no exhiben manifestaciones de pecado premeditado. Es decir, la fidelidad a Dios es expresada de manera llevada a lo que puede dar el ser humano, y no exhiben manifestaciones de pecado premeditado, es decir, no hay nada que el pecado pueda tomar, que Satanás pueda tomar dentro de ellos. La impecabilidad absoluta se da, sigue allí en el contexto de la cita de Elena de White, al ser glorificados. Pero por otro lado, la perfección no va a terminar allí. Vamos a tener un constante crecimiento a lo largo de la eternidad en cuanto al desarrollo de nuestro propio carácter. Así que hacer un énfasis de tomar una cita aquí y allá para elaborar una soteriología, una doble soteriología, por ejemplo, que se necesita que seamos perfectos en el sentido de impecabilidad para obtener la salvación al tiempo del fin, o para
ponerlo en el contexto de la vindicación del carácter de Dios que se requiere esa impecabilidad, no es tomar todo el contexto de lo que se dice y se menciona. Lo que sí es claro, y con esto yo quiero llamar, es que estamos viviendo en tiempos solemnes de la historia de este mundo, nos estamos acercando al fin, y hay un llamado de Dios a nuestra consagración, a abandonar todo pecado acariciado, a no dejar no hay pecado que haya pecado premeditado en nuestra propia vida. Cristo le había dicho a sus discípulos allí en el mismo contexto de San Juan 15, 16, viene Satanás, pero no le tengo miedo, dice, porque él no tiene nada en mí. No había nada dentro de Cristo que pudiera responder a esos ataques de Satanás. Y es el llamado que nuestro pueblo tiene en este tiempo del fin de una consagración absoluta, de revisar nuestra vida, de abandonar todo pecado acariciado, de tener el deseo de exaltar su ley, pero eso es con el objetivo de cumplir con la misión que se le han comentado a nuestro pueblo en el tiempo del fin. Ese cuarto ángel que alumbra la tierra con su gloria, es solamente la acción de su iglesia que ha sido purificada, de su iglesia que ha recibido el Espíritu Santo en la medida de la lluvia tardía, y es esa iglesia que tiene el deseo no de llegar a ser perfecto por una cuestión egoísta de decir y ahora centrarse en uno mismo, sino de decir de que debe evidenciar en su vida el carácter de Cristo, de amor y salvación por los demás. Que de paso, la perfección del carácter de Cristo implica tener el mismo amor de salvación por las almas que tuvo Cristo. Que a veces solamente decimos, bueno, se entiende la perfección, yo no hago esto, yo no hago aquello, pero la perfección de Cristo es tener el mismo deseo y la misma pasión de salvación por las almas que tuvo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, y la misma pasión que tiene ahora mientras está intercediendo por nosotros allí en el santuario celestial. Bueno, es como para haber tomado nota, y sin duda algo de la bibliografía que usted compartió, Pastor Blanco, la necesitamos. Pastor Javier Jón, ¿nos da el pase? Sergio, ¿hay alguna pregunta? Sí, Pastor, en realidad en el Facebook, en el chat está apareciendo muchas inquietudes y preguntas muy interesantes. La verdad que Pastor Marcos Blanco, un tema apasionante, muy claro, muy preciso. Y entonces allí rescaté algunas preguntas, que son varias, pero algunas están muy interesantes. Por ejemplo, Delma Torres, desde Formosa, ella trabaja en un lugar jurídico, y ella hace una pregunta. En un momento usted habló sobre el desierto, que Jesús tuvo que enfrentar solo, allí la batalla al enemigo, y entonces ella pregunta y dice, ¿será que en el desierto era una parte del juicio que debía cumplirse? Y entonces dice, así como el acusado tiene momentos y etapas para defenderse, en la indagatoria, en el juicio penal o en un juicio civil, dice, hay momentos específicos para que el acusado pueda defenderse. Entonces dice, ¿será que en el desierto habrá sido parte o una parte importante del juicio? Me llamó mucho la atención esa pregunta. Y entonces ella misma hace otra preguntita más abajo y dice, allí dice, en este acto solemne de despojarse tanto del poder para salvar al ser humano, y entonces dice, ¿podía Satanás quitarle la vida a Cristo? Y si pretendía ganar así el lugar de Dios en el trono. Esas son dos preguntas muy interesantes. Después tal vez tendremos un momentito más para hacer las otras preguntas que están surgiendo, pero para ir por parte, ¿qué tiene para decirnos en esas dos preguntas, Pastor? Son muy interesantes, creo que sí, que efectivamente estaba dentro de las posibilidades que se le da a Satanás de presentar su caso. Él es el acusador, y de hecho Jesús tenía que demostrar que podía soportar los embates y las tentaciones de Satanás, porque no es el embate de un ataque físico, sino más bien es esa tentación en última instancia. Lo que quería es que Cristo
utilizara de alguna manera, o que se diera ante la tentación de obtener la victoria por otros medios, en este caso no morir en la cruz, sino ganar el mundo, entre comillas, a través de la sesión que le iba a hacer Satanás allí. Pero más allá de la naturaleza de la tentación, me quiero quedar con esta idea de que sí, efectivamente había riesgo real de que Cristo cediera a la tentación, y en ese caso el plan de salvación iba a estar totalmente anulado. Y uno no sabe las consecuencias que iba a tener eso incluso para el gobierno sobre este mundo y sobre lo que sea, pero había riesgo real. Si no, porque justamente la acusación de Satanás es que nadie podía llegar a cumplir la ley de Dios, vivir una vida perfecta y también soportar las tentaciones de Satanás, de que nadie lo puede hacer. Entonces, Cristo vino a demostrar eso. Y al demostrarlo, tenía que demostrar que lo podía hacer sin ayuda. Es decir, había riesgo real. Por eso es que era tan grave lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Qué hubiera sucedido? No tenemos claro, pero Elena de White comenta que había riesgo real allí, en el deseo de toda la gente. Después, no tengo la página aquí en este momento, pero léanlo, había riesgo real de que sucediera algo distinto. Por eso Satanás es tan enfático allí no es la única vez que lo hace. Getsemaní después es otro momento fuerte, y el último embate es allí en la cruz, digamos, ¿no? Son allí esos momentos específicos donde Satanás quería llegar a obtener. Y justamente lo que Satanás quería es generar confusión en los seres creados acerca del carácter de Dios para llegar a obtener, no sé si él en última instancia tiene la idea de que va a ser el gobernante, pero sí por lo menos de tener cierto poder y cierto lugar. Gracias, pastor. Una pregunta allí de un hermano, Alberto Figueroa, hablando acerca de las reglas de juego, del gran conflicto. Él pregunta, dice, Dios está cambiando las reglas de juego de acuerdo a la ocasión y a las circunstancias. Entonces dice, ¿cómo queda la idea de que Dios no cambia? Entonces, ¿cómo se entiende esa cuestión? Bien, me parece que son dos cuestiones distintas. De todos modos, la idea es la siguiente. Hay reglas de juego que se mantienen más o menos constantes, ¿sí? De hecho, la idea de que nosotros, por ejemplo, nosotros estamos sujetos a las consecuencias del pecado que trajo Adán, del pecado de Adán sobre este mundo. Esa es una de las reglas de juego que de alguna manera estaban allí indicadas, y eventualmente Dios rompe esas reglas de juego, por ejemplo, esas consecuencias, ejerciendo un poder milagroso para hacer que nosotros no recibamos las consecuencias totales de lo que tenemos allí. Cuando Dios ejerce un milagro, de alguna manera está rompiendo esa regla de juego a nuestro favor. Quizás porque son parte de las reglas de juego también, de que si alguien intercede, que si se ejerce la fe, entonces no todas las consecuencias de lo que estaba allí indicado vamos a estar sometidos a todas esas consecuencias. Pero estos casos son casos muy puntuales, el caso de Job, por ejemplo, o en el caso de Pedro, donde se nos dice que de alguna manera había un pedido allí que tiene que ver con lo que estamos haciendo allí. El carácter de Dios, ese carácter de Dios es eterno. Podemos confiar en que sus intenciones son siempre de bien hacia el ser humano. Él decide actuar en determinados momentos, dando lugar a que se renegocien esas reglas de juego. Ahora, en ningún momento el carácter de Dios, cuando Él de alguna manera renegocia esas reglas de juego, como lo vimos en Job, él lo hace con la certeza de hacernos, él en ningún momento lo hace con la intención de generar un mal sobre nosotros, siempre generando un bien sobre nosotros. De hecho, en algunas ocasiones, él no quiso romper las reglas de juego porque sabía que aunque nosotros lo podríamos ver como algo beneficioso para nosotros, en algunos casos su intervención,
que nosotros la veríamos como beneficiosa son perjudiciales. Tenemos un caso específico en el Antiguo Testamento. ¿Alguien recuerda ese caso? Donde uno de sus hijos le pidió, en este caso un rey, le pidió que intervenga y que interrumpa las reglas de juego. ¿Qué le pidió? ¿Recuerdan? Más tiempo, ¿no? Es decir, y Dios le dijo, y finalmente esa intervención no fue beneficiosa, es decir, no, no siempre se hace, pero siempre que Dios interviene, eso podemos estar seguros porque es una constante a lo largo de todo, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Siempre que Dios interviene, lo hace pensando en nuestro bien. Ya sea cuando no interviene o como cuando interviene de manera específica, Él siempre lo hace pensando en nuestro bien. De eso no hay dudas. Y en eso no tenemos que dudar. El carácter de Dios es un carácter de amor, lo ha evidenciado de todas las maneras posibles. Él dio si estuvo dispuesto a dar a su único hijo para que muera por nosotros en la cruz, no podemos tener dudas de que Él quiere darnos lo mejor siempre. Siempre quiere darnos lo mejor. Y tanto cuando interviene como cuando no interviene, Él está pensando en nuestro bien. Pastor Blanco, hay una pregunta que creo que está relacionado con... En el marco del gran conflicto existe el libre albedrío, pero finalmente Dios erradicará el mal. ¿Cómo entenderlo? Bien, esa es una pregunta interesante porque de hecho el libre albedrío tiene que ver con el carácter de Dios específicamente. ¿Por qué? Dice la Biblia que Dios es amor y cuando Él decide crear, crea a criaturas que son capaces de dar y recibir amor. Eso es algo, claro. De hecho, en ese contexto de criaturas que son capaces de dar y recibir amor, es que se da el contexto del libre albedrío. ¿Por qué? Porque la libertad es una condición indispensable para el amor. Donde hay obligación, no existe amor. Es decir, es cualquier otra cosa, una relación donde existe obligación o donde no hay posibilidad de actuar de otra manera, es cualquier otra cosa, pero menos amor, digamos, ¿no? Y en ese contexto donde el amor es indispensable, de hecho, la Biblia nos dice que el amor echa fuera el ¿qué? El temor, porque el temor es un tipo de relación que Dios no quiere para nosotros, pero el verdadero amor se ofrece y se da en libertad. Ahora, Dios da la posibilidad de que nosotros elijamos de una manera distinta. Dios da esa posibilidad de que Dios elijamos de una manera distinta. Pero eso no quita las consecuencias que eso trae sobre nuestra vida y las consecuencias que eso trae sobre el universo. Es decir, no hay libertad totalmente, libertad absoluta en el sentido libertario. Eso es algo interesante dentro de los perdón. Dentro del contexto político se nos dice que en la democracia, por ejemplo, existe libertad, pero no existe el libertarismo. El libertarismo es que no hay ningún tipo de obligación hacia nada. Y en el contexto de la creación de Dios, Dios nos creó con la posibilidad de elegir de manera distinta, pero esa elección tiene consecuencias. Ahora, lo que Dios ha estado haciendo dentro de este contexto del conflicto cósmico es que se evidencie cuáles son las consecuencias de elegir de otra manera. Es decir, hacia dónde lleva no elegir amar a Dios. Él nos da la libertad, pero hacia dónde lleva. Y lamentablemente nosotros somos parte de lo que Elena de White llama el terrible experimento del mal. Nosotros en este mundo estamos siendo testigos directos de cuál es la consecuencia de elegir de manera distinta. Y de que al actuar, al poner un punto final a Satanás, en este caso, y a quienes decidan seguirlo, Dios no está actuando de una manera que sea contraria a su principio de amor.
Al contrario, por amor a las demás criaturas y por amor a las mismas criaturas que eligen de manera distinta, por amor a esos dos grupos de gente, a las criaturas que reciben las consecuencias de aquellos que escogen de manera distinta, y por amor a esa misma criatura que no puede perfeccionarse en el mal de manera indefinida, porque va a sufrir de manera indefinida, porque eso es lo que trae elegir a algo contrario a Dios, es que Dios pone un punto final. ¿Por qué no lo puso a ese punto final en el momento en que surgió? Justamente porque nos ama tanto que Él quiere que le sigamos por amor y que escojamos servirle por amor y que escojamos obedecerlo por amor. Y en última instancia, el universo ya se ha dado cuenta de cuáles son esas consecuencias. Y cuando Dios ponga un punto final allí en el lago de fuego y azufre, cuando ponga un punto final a Satanás y a la muerte misma, no va a quedar dudas, no van a quedar dudas de cuáles son las consecuencias de elegir una o otra cosa. Y por amor, entonces, porque no olvidemos que la justicia es una manifestación del amor de Dios, al igual que la misericordia. La misericordia es una manifestación del amor de Dios, pero la justicia también. Entonces, por amor a aquellos que han decidido servir a Dios y que están recibiendo las consecuencias de aquellos que deciden no servirlo, y por amor a aquellos mismos que deciden otra manera, Dios decide poner un punto final. Pero ahora no van a quedar dudas de cuáles son las consecuencias de una y otra cosa. De todos modos, siempre Dios nos va a dar la oportunidad de decidir por nosotros mismos, pero también Él, como gobernante de este mundo, pone un punto final porque no puede perpetuar el sufrimiento para siempre. Una pregunta más, Sergio, y terminamos. Ya entonces cerramos. Gracias. Bueno, Pastor, en realidad queda muchas preguntas allí que van surgiendo a medida que se va contestando, pero el tiempo no nos alcanza. Tal vez solamente tomar una mención allí de una pregunta que se hacía, es en Apocalipsis 12 que usted mencionó, Pastor Marcos, que allí en la batalla que se vence es después de la cruz y no se refiere al cuando Satanás es expulsado. Entonces preguntan qué fundamento bíblico, además de ese pasaje, hay para amparar esto. Y en la segunda pregunta fusionada allí, decía, a ver si lo encuentro aquí, ¿cómo es que nos estamos acercando al fin? Dice, ¿acaso no estamos en el tiempo del fin? Bien, son preguntas interesantes. Quizás solamente mencionar el contexto de alguna cita más que se menciona con respecto a cuando Satanás es expulsado del cielo. En realidad, el contexto de lo que nosotros entendemos, cuando nosotros tenemos muy poca mención a la ocasión en que surge la rebelión en el cielo y Satanás es de alguna manera se lleva a la tercera parte de los ángeles, pero ese momento no es la expulsión definitiva de parte de Satanás, porque Job mismo nos menciona que él seguía teniendo acceso a la corte celestial. Es decir, aparece allí el acceso de Satanás allí hasta ese lugar. Por ejemplo, nosotros tenemos la ocasión de Lucas 10:18, donde le afirma Cristo que veía a Satanás, ¿cómo dice? Caer, ¿como qué? Como un rayo. Y ese es el momento en que él es expulsado y es allí. Tenemos solamente para mencionar un texto allí de todo el contexto de Apocalipsis capítulo 12 y este episodio de Lucas y este texto de Lucas 10:18, cuando nosotros
lo mencionamos allí, nos dan a entender de que es en esa ocasión donde se lo hace en el contexto de la... de paso, es muy interesante porque hay dos victorias que se dan de manera simultánea. Una tiene que ver con la vida perfecta de Cristo, que vindica el carácter y la ley de Dios, que aparentemente esa derrota de Satanás ya ha sido dada a través de la vida perfecta de Cristo antes de su muerte incluso. Y la muerte es la que pone un punto final donde Él toma nuestro lugar y se vindica y se evidencia el carácter de Dios, de que Dios es un carácter de amor. Eso es muy interesante, pero se da en el momento de que, por eso es que se dice que el reino de Dios se ha acercado, porque Él viene a instaurar el reino de Dios que se instala sobre el gobierno de Dios sobre este mundo, de Satanás sobre este mundo, y es uno que ya empieza a ser instaurado con la vida perfecta de Cristo allí. Y es en el momento en que Cristo derrota y es el momento en que Satanás es derrotado. Ahora, con respecto, cuando yo digo nos estamos acercando al fin, obviamente no estoy hablando en un sentido técnico, sino en el sentido de que nos estamos acercando a las últimas escenas del tiempo del fin, para ponerlo así. Técnicamente, desde el punto de vista del libro de Daniel, desde 1844 para acá estamos viviendo en el tiempo del fin, técnicamente, pero obviamente las condiciones del mundo y la situación del contexto de este gran conflicto no eran lo mismo después de 1844 que lo que estamos viviendo ahora. Entonces, para ponerlo y explicitarlo mejor, estamos viviendo estas últimas escenas del tiempo del fin, tal cual como lo mencionan, y tal cual como el contexto en el que estamos viviendo lo evidencia, estos eventos se van a suceder de manera rápida. Y es eso lo que nosotros debemos ser conscientes, por lo tanto el momento de preparación es ahora. Muchas gracias, Pastor. Entiendo la pregunta que se hizo porque a veces cuando damos los estudios bíblicos utilizamos el texto de Apocalipsis 12 para hablar de la batalla que hubo y cómo Satanás fue derrotado, ¿no? Pero evidentemente por el contexto, por citas que leímos en este capítulo esta semana y otras del espíritu de profecía y lo que el argumento bíblico es que la expulsión del cielo definitiva fue en el momento de la victoria en la cruz. ¿Estamos entendiendo bien? Sí, exactamente. Desde allí, Satanás no tiene no tiene más acceso a las cortes celestiales porque la corte celestial, que es la que tiene que de alguna manera supervisar y juzgar esto, ya dice, ya Satanás no tiene nada más que probar. Ya Satanás evidenció quién es y Dios también evidenció quién es al enviar a Cristo, al Cristo vivir una vida perfecta, pero sobre todo al morir por nosotros en la cruz, al tomar nuestro lugar. Desde allí. De hecho, la victoria que se da y todo el contexto de Apocalipsis allí, capítulo 12, se da porque la victoria se obtuvo a través de la sangre del Cordero. Y esa sangre del Cordero obviamente todavía no había sucedido si hubiera sido en aquella ocasión en la que estaba. Bien, muchas gracias, Pastor Marcos Blanco, gracias a los compañeros en el ministerio, en las iglesias locales y en los distritos, los pastores distritales. Voy a hacer una oración para cerrar este programa. Querido Padre, gracias Señor porque nos das nueva luz. Ayúdanos a amar tu palabra, amar tu ley, para que a través de la lectura de la palabra de Dios, del estudio del espíritu de profecía, podamos redescubrir por nosotros mismos también lo que estamos viviendo, la obra de Cristo en nosotros a través nuestro para la salvación del mundo. Y qué es lo que tú esperas en este momento del gran conflicto, qué es lo que quieres hacer por nosotros y a través nuestro. Gracias, querido Padre, por esta convivencia que hemos tenido a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.